Así es que les pido por favor que abran su Biblia a Primera de Juan capítulo 4. Y mientras ustedes abren su Biblia a esa porción de la Escritura, oramos una vez más. Padre Celestial, gracias por este tiempo de adoración y alabanza que hemos tenido, Señor. Gracias porque aun cuando lo hacemos y lo traemos delante de ti, oh Dios, tú de alguna manera la usas para bendecirnos a nosotros, para recordarnos lo hermoso y grande de tu amor, para recordarnos de lo que has hecho por nosotros, Señor, y también para renovar en nuestro corazón la esperanza de que un día, Señor, vamos a estar contigo en el cielo. Así es que bendecimos tu nombre en esta mañana y al abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Abre nuestros ojos, nuestra mente y más que todo nuestro corazón para recibir lo que tienes a través de tu santa palabra hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios dicen... Ay Dios, perdón. Ok, Primera de Juan, capítulo 4. Hemos estado estudiando, ya llegamos hasta el versículo 11 la semana pasada. Y hemos visto en los primeros 6 versículos que Juan hace una advertencia a la iglesia acerca de los espíritus o corrientes de enseñanza que pudieran de alguna manera filtrarse dentro de la iglesia, ¿verdad? Si miran ahí en el versículo 1 de Primera de Juan 4, Juan dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y sin duda podemos ver en nuestro mundo hoy que hay muchas corrientes de enseñanza, hay muchas filosofías, hay muchas maneras en las que Satanás está usando para confundir a la humanidad y hacerlos que sigan ciertos aspectos espirituales de la vida, pero como pudimos ver, no porque algo sea espiritual quiere decir que viene de Dios. Entonces tenemos que poner a prueba estas corrientes de enseñanza, tenemos que poner a prueba estas filosofías para ver si de hecho vienen de Dios o no. La semana pasada vimos en los versículos 7 al 11 algo muy importante acerca de Dios, y esto es que Dios es amor. Dios es amor. Y se nos dice en las Escrituras que Dios está en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Y la manera en la que es evidente al resto del mundo que Dios está en nosotros es como en que nos amamos los unos a los otros, ¿verdad? Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, en esto vas a ver el mundo que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y sabemos, por medio de las Escrituras y por los ejemplos que se nos dan en ella, que amar es más que simplemente decir te amo, ¿verdad? Les he dicho muchas veces y les he preguntado, si yo les digo voltéense hacia la persona que tienen a su lado derecho y díganle te amo, no tendrían mucho problema con hacerlo, especialmente porque están en la iglesia y no quieren parecer poco amorosos, ¿verdad? Si les dijera que se voltearan con la persona que está a la izquierda y le dijeran te amo, no creo que no tendrían ningún problema con ello, aunque no la conocieran, simplemente porque pues todo mundo aquí nos amamos, ¿verdad? Y es muy fácil amar de palabra. Amar de palabra no cuesta ningún esfuerzo. Yo puedo decirles que les amo. Es más, la próxima hora que vamos a estar aquí, no tanto como en 45 minutos, les puedo estar diciendo constantemente que los amo, ¿verdad? Y ustedes quizás lo pueden llegar a creer, pero ¿cómo pueden comprobar que en realidad les amo? Por lo que hago por ustedes, por lo que estoy dispuesto a hacer por ustedes, si estoy dispuesto a sacrificarme por ustedes, si estoy dispuesto a hacer cosas por ustedes que necesitan que se hagan. De igual manera, la manera en la que nos amamos los unos a los otros y en la que mostramos que ese amor es real, es en la forma en la que nos servimos los unos a los otros. Y se nos da como ejemplo que el amor de Cristo, ¿verdad? Se nos dice que nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora, hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? Todos tenemos razones para amar a Dios o por las cuales debemos amar a Dios. Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado todo tipo de bendiciones, Dios nos provee de trabajo, nos ha proveído de casa, nos ha proveído de cónyuges, si lo tenemos, nos ha proveído de nuestra familia, aunque a veces no son muy placenteros, pero nos ha proveído de ellos, ¿verdad? Entonces, hay muchas razones por las que nosotros tenemos o que tenemos para amar a Dios. Pero ¿qué razón había para que Dios nos amara a nosotros? ¿Qué hubiéramos podido darle? ¿Qué hubiéramos podido ofrecerle? ¿Qué hubiéramos podido hacer para ganarnos el amor de Dios? ¿Qué necesitaba Dios de nosotros tanto que decidió amarnos para que nosotros pudiéramos
darle a Él eso. En realidad no había nada. Nos amó simplemente porque eso es lo que Él es lo que es su esencia, el amor. Y nos amó a pesar de que nosotros no le amábamos a Él. Porque la palabra de Dios nos dice muy claramente en el libro de Romanos que nosotros éramos enemigos de Dios antes de venir a Cristo. Y en Cristo hemos sido reconciliados con Él. Y ahora en Cristo podemos ser llamados sus amigos. Pero toda persona que no está en Cristo y que no ha venido a reconciliarse por medio de Cristo con Dios, es enemigo de Dios y Dios es enemigo de él o ella. Quizás se oiga un poco duro, quizás se oiga un poco difícil, sea un poco difícil de aceptar. Pero si vemos las Escrituras con claridad y las vemos de una manera objetiva, no subjetiva, ¿sí?, vamos a ver que eso es en realidad lo que sucede. Entonces se nos dice ahí en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pues el amor es de Dios. Es importante entonces para el cristiano buscar tener ese mismo amor para con los demás cristianos, ¿sí?, para que se manifieste en la vida del cristiano que es de Dios, que él permanece y ella permanece en Dios y Dios en ellos, ¿sí? Y nota en el versículo 8 y 9, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para salvarnos. Quiere decir que nos va a volver a repetir esto un poco más adelante. Y luego noten el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Entonces aquí está una orden bastante grande, bastante pesada, bastante alta, de que nos está dando como ejemplo el amor de Dios para que nosotros sepamos cómo debemos amarnos el uno al otro. ¿Y cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos mostró Dios que nos ha amado? Envió a su Hijo unigénito a la tierra a morir por nosotros en la cruz. Dio lo más preciado que tenía. Y en su Hijo se entregó a sí mismo en forma de ser humano para venir y perdonar a través del sacrificio de Jesús el pecado de la humanidad. Y luego nos dice, así como Él nos amó, debemos amarnos los unos a los otros. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del amor ágape que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Vean lo que dice ahí que es el amor, vean lo que dice ahí que no es el amor, vean lo que dice ahí que hace el amor y lo que dice ahí que no hace el amor. Y mucha gente dice, bueno, cuando veas amor, cuando lee 1 Corintios 13 y donde veas la palabra amor, pon tu nombre, ¿verdad? Y obviamente pues esto, digo, ¿quién de nosotros puede poner su nombre ahí en donde dice el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta? ¿Verdad? ¿Alguien puede poner su nombre ahí? Obviamente que no. Pero eso no es excusa para que no busquemos amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado a nosotros, porque ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver que la única manera que eso se va a poder lograr es si es el amor de Dios constantemente se está perfeccionando en nosotros. Pero nosotros tenemos que dejar que ese amor se perfeccione en nosotros. En el versículo 12 de 1 de Juan 4, hoy dice, noten, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Quiero que piensen en lo que este versículo está diciendo. Nadie ha visto jamás a Dios. Para el ser humano, la prueba de que algo existe es que verlo. Tenemos que verlo. ¿Sí? Tenemos que verlo. Si no lo vemos, no creemos que existe. ¿Sí? Si no lo vemos, tenemos duda de que sea real. Si no lo vemos, creemos que nos están dando gato por liebre, como dice mi mamá, ¿verdad? O como decía mi abuelita, creemos que nos están dando atole con el dedo, ¿verdad? Que es peor todavía, ¿verdad? Entonces, si no lo vemos, no lo creemos. Sin embargo, no levanten la mano, pero si yo digo aquí hoy, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos levantarían la mano? Estoy seguro que todos. Y si hubiera alguien que no cree, quizás motivado por los demás, diría, bueno, pues en ciertos casos sí, ¿verdad?
no le creo en Él para las cosas buenas, pero para las cosas malas, las maldiciones, la condenación, los castigos, para eso sí creo en Dios. Quizás, no sé. Pero hay mucha gente que dice creer en Dios, que en realidad no cree en Dios. Entonces, ninguno de nosotros diríamos aquí no creo en Dios. Sin embargo, ¿cuántos han visto a Dios? Ya sabía la respuesta. Nadie ha visto a Dios. Pero ¿por qué creemos en Él? ¿Por qué creemos en Él? Porque se nos ha hablado de su gran amor por nosotros. Se nos ha dicho que estábamos perdidos en nuestras transgresiones y pecados. Se nos ha dicho que estamos alejados de Él, pero que hay un camino para reconciliarnos con Él, que es ¿quién? Jesucristo. Y acerca de Jesucristo tenemos mucha información, ¿cierto? Acerca de Jesucristo tenemos todo lo que dice la Biblia, tenemos libros extra bíblicos que nos hablan acerca de Jesucristo, tenemos libros escritos por historiadores, muchos de ellos judíos, que nos hablan de la existencia de Jesucristo, y porque tenemos esa evidencia de que Jesucristo vivió y de que hizo lo que hizo por nosotros y de que nos mostró su amor, que aunque siendo pecadores, Él murió por nosotros, eso nos lleva entonces a poner nuestra fe también en Dios. ¿Por qué? Por el amor que Cristo nos manifestó a nosotros. Entonces eso es lo que Juan está diciendo aquí. Miren, nadie ha visto jamás a Dios. Y ahí yo le pondría la palabra pero. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Entonces la forma en la que podemos estar seguros de que Dios existe es viendo la forma en la que el amor de Dios se manifiesta en nosotros y cómo podemos extender ese amor de Dios a los demás. Porque algunos de nosotros sabemos que no somos muy amorosos, ¿no es cierto? Algunos de nosotros sabemos que no somos muy pacientes. Algunos de nosotros sabemos que a veces somos ofensivos con otra gente. Sabemos de lo que somos capaces, ¿sí? Si se nos sube el apellido a la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, porque hemos llegado al punto de caminar con el Señor al grado de que hemos aprendido a controlar muchas de esas cosas, ¿sí? Y hemos podido mostrar amor por gente que normalmente no mostraríamos amor. Eso demuestra que Dios y su amor es real. Y eso demuestra que Dios permanece en nosotros y que el amor de Dios se va perfeccionando cada vez más y más en nosotros y que nos da la habilidad para amarnos como nos llama a amarnos, ¿sí? Independientemente de cómo sean los demás. Y el hecho de que ese amor existe en nuestro corazón es la evidencia de que Dios es real. Ahora, definitivamente nadie ha visto a Dios el Padre. La manera de probar entonces que Dios está en nosotros es si nos amamos los unos a los otros como Él nos amó. Cuando estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro cónyuge, cuando estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hijos, cuando estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros padres, cuando estamos dispuestos a sacrificar tiempo, tesoro o talento por alguien que no conocemos simplemente porque lo vemos en necesidad y el amor de Cristo nos constriñe a pensar que si Él murió por nosotros, ahora nosotros que hemos sido salvos en Él ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para los demás. Podemos verlo en la forma en la que cuando se pidió ayuda para esta casa que estamos apoyando, Mefiboset, todo mundo, todos estuvieron dispuestos a hacer algo. Algunos estuvieron dispuestos a ir, invertir su tiempo, invertir su talento, ¿sí? ¿Por qué? Por ayudar a un grupo de niños, maestros, maestras que nadie conocía. ¿Qué creen que lleva a alguien a hacer ese tipo de obras? El amor de Dios. Y conforme nos damos más y más a la tarea de mostrar ese amor, más y más se va perfeccionando su amor en nosotros. ¿Sí? Noten también que al amarnos unos a otros, el amor se va perfeccionando en nosotros, o sea, que nos vamos perfeccionando al practicar ese amor que se nos está diciendo que tenemos que mostrar el uno por el otro. La cosa es esta, que si esperamos a sentir amor, si esperamos a tener el sentimiento del amor para hacer lo que Dios nos llama a hacer, ¿saben qué?
su amor no se perfeccione en nosotros, porque la perfección de nuestro amor va a llegar únicamente hasta donde nosotros estemos dispuestos a permitirle que se perfeccione en nosotros, y la única forma en la que este amor se perfeccione en nosotros es cuando lo damos a los demás. Porque tenemos que ser como un embudo, ¿sí?, en el cual Dios derrama su amor, pero luego nosotros lo dejamos salir para que bañe, para que cubra, para que bendiga a todos los demás. ¿Sí? Si tapamos el embudo abajo y empezamos a vertir algo dentro de él, va a llegar el punto en el que se llena, y ¿qué va a suceder? Se va a tirar todo, se va a desperdiciar. Dios no desperdicia nada, y menos que todo su amor. Nos va a dar más amor conforme nosotros damos amor. Nos va a ayudar a que su amor se perfeccione en nosotros conforme nosotros también distribuimos ese amor a los demás, a toda persona que tengamos enfrente. Ahora, el hecho de que nadie ha visto a Dios jamás no quiere decir que no lo podemos conocer. Y esto es importante. ¿Sí? No quiere decir que no lo podemos conocer y saber cómo es, y lo que aprueba y lo que no aprueba. ¿Sí? El Señor Jesucristo mismo nos dijo que podíamos conocer a Dios. Aun cuando no lo podamos ver, porque es espíritu, podemos conocer a Dios. En Juan capítulo 1 y el versículo 18, el mismo apóstol que escribió la carta de primera de Juan, escribe en su evangelio las palabras de Jesús, en donde dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es ¿quién? El Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Entonces, cuando vemos a Jesús, cuando leemos acerca de Jesús, cuando leemos acerca de lo que Jesús hizo, cuando leemos acerca de lo que Jesús hace, ¿sí?, acerca de quién estamos aprendiendo más y más y más, acerca de Dios el Padre. Y si queremos saber cómo es que Dios el Padre ama, tenemos que ver cómo es que Jesús ama. Si queremos ver cuál es la importancia para Dios el Padre de la obediencia a sus mandamientos, tenemos que ver cómo Jesús obedeció sus mandamientos. Si queremos ver cuál es la importancia para Dios el Padre, que nos sirvamos los unos a los otros y nos sacrifiquemos los unos para los otros, lo único que tenemos que ver es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y ver cuán importante es para el Padre. Sí, en Juan capítulo 5, los versículos 37 y 38, noten las palabras de Jesús de nuevo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz. Está hablando con los fariseos, los escribas y los principales sacerdotes. Noten, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes. Noten, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. En otras palabras, esto es lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que cuando creemos en el Hijo, podemos estar confiados en que por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en Jesús tenemos un claro conocimiento de quién es el Dios de la Biblia. Por eso estudiamos la vida de Jesús, por eso estudiamos sus obras, por eso meditamos en sus palabras, porque queremos conocer el corazón de Dios. Queremos estar seguros de que estamos seguros de que el Dios al que estamos adorando, el Dios en el que estamos confiando, es el Dios verdadero de las Escrituras, porque si no es el Dios verdadero de las Escrituras, vamos a tener serios problemas cuando lleguemos a su presencia, ¿no es cierto? Vamos a tener serios problemas cuando lleguemos a su presencia, porque va a ser un Dios que no es el Dios que nos presenta las Escrituras, quizás sea un Dios que nosotros nos hemos imaginado, que nosotros hemos inventado, que nosotros hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, en lugar de nosotros seguir al Dios que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, cuando creemos en el Hijo, podemos estar confiados en que por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en Jesús tenemos un claro conocimiento de quién es el Dios de la Biblia. Pablo lo dice de esta manera en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, noten, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Noten que enfatiza ahí que Dios es invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados y autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden.
¿Por quién? Por el Hijo, por Jesucristo. Dios le ha dado todo poder. Dios le ha dado la habilidad para mantener todo en orden por el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, y porque Jesús es Dios puede manifestarnos la veracidad y el carácter, la justicia, la perfección, la santidad, pero también el amor de Dios. Por eso vemos hacia Jesús. En Juan capítulo 14 y el versículo 7, el Señor hablando aquí dice, si me conocieran, también conocerían ¿a quién? A mi Padre. Y noten la segunda parte del versículo, y desde ahora lo conocen, ¿y qué más? Y lo han visto. Les está diciendo a sus discípulos, si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, para los discípulos, la presencia de Jesucristo, en la presencia de Jesucristo estaban viendo la presencia del Dios Altísimo. Ahora Jesús les dijo a sus discípulos, bienaventurados ustedes que me vieron y creyeron. Pero más bienaventurados serán aquellos que sin ver creerán por la palabra de ustedes. ¿Cuántos de nosotros hemos creído por la palabra de los apóstoles? Todos y cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos más bienaventurados, porque sin ver hemos creído. Y la forma en la que hemos creído es, primeramente, aceptando su amor por nosotros en la persona de Jesucristo, y luego comprobando que Él está en nosotros, amándonos los unos a los otros. Oh my goodness, esto es algo tremendo, esto es algo profundo, porque tenemos una noción muy tergiversada de lo que es el amor en realidad. Porque para la humanidad el amor es un sentimiento, el amor es algo que se puede sentir un momento y dejarse de sentir al otro, y cuando se deja de sentir el amor deja de existir. Solamente porque yo no siento amor para con mi esposa a veces, no quiere decir que no la ame. Solamente porque ella no siente amor hacia mí a veces, no quiere decir que no me ame. ¿Sí? No solamente porque los hijos a veces se enojan con sus padres y no sienten amor por ellos, no quiere decir que no los amen. Y viceversa, ¿por qué? Porque el amor no es un sentimiento, el amor es algo que se tiene que hacer. El amor es un verbo, no sustantivo. ¿Sí? No es nada más un nombre, es una acción. ¿Sí? Por eso se puede conjugar. Yo amo, tú amas, él ama, ella ama, nosotros amamos, ellos aman, vosotros amáis. Y así sucesivamente. Y el verbo implica ¿qué? Acción. Entonces cuando digo te amo, no lo voy a dejar nada más en palabras, sino que lo voy a acompañar de ¿qué? Acción. Porque si no lo acompaño con acción, ¿cómo va a saber la persona que en realidad la amo? ¿Cómo va a saber la persona que el amor que estoy diciendo que tengo para con ellos es genuino? No se puede. ¿Sí? Entonces, Dios es amor. Somos llamados a permanecer en Él, y la forma en que podemos comprobar que permanecemos en Él es amarnos los unos a los otros. Y aunque no hemos visto a Dios, sí, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y por ende el Espíritu de Dios, y tenemos ese amor sobrenatural que solamente Dios puede dar, y podemos compartirlo con los demás, eso nos comprueba que Dios existe. Versículo 13, noten, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Una vez más se nos recuerda que la única forma en la que podemos permanecer en Él es por el testimonio que el Espíritu Santo de Dios da, que permanecemos en Él porque somos sus hijos. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el capítulo 3? Miren cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Hijos de Dios. Y es su Espíritu el que nos confirma que somos hijos de Él. Y si somos hijos de Él, permanecemos en Él. De nuevo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, los versículos 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque noten, permanece en ustedes y estará en ustedes. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos mantiene confiados, nos mantiene creyendo, nos mantiene bien arraigados en lo que es el amor de Dios y en el hecho de que somos hijos de Dios y no lo dudamos. Y si alguien lo duda hoy, aquí, que sea hijo o hija de Dios, ¿sí? Es muy fácil poder convertirse en hijo de Dios. A los que lo reciben, a los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, sé que soy un pecador. Señor, sé que estoy separado de ti por mi pecado. Señor, sé que sin Cristo soy tu enemigo. Señor, hoy acepto a Cristo y su sacrificio hecho por mí en la cruz y lo recibo como mi Señor y Salvador. Y creo que resucitó de entre los muertos y que un día vamos a estar reunidos con Él en el cielo. Recíbeme, Señor. Y de ese momento en adelante la persona es hijo o hija de Dios. Y eso es en esencia lo que es el Evangelio. Creer, poner nuestra confianza en Él. Si lo recibimos y creemos en su nombre, somos hechos hijos de Dios. Noten en Romanos capítulo 8 y el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Saben cuántas veces he pensado yo que quizás no sea hijo de Dios? ¿Alguna vez les pasa eso a usted? ¿A alguien les pasa eso de vez en cuando? Que se les bota la chaveta o algo hacen, algo dicen, se enojan, maldicen o causan problemas o hacen algo que no deberían de hacer y luego ¿seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Porque esto no lo debería estar haciendo un hijo de Dios. Y entra el temor, ¿verdad? Entra así como la que, ok, Señor, te recibo de nuevo para, ¿verdad? No se trata de eso. El Espíritu constantemente está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Nos ponemos a orar, pedimos perdón y luego de repente viene una paz y una tranquilidad a nuestro corazón porque el Espíritu de Dios confirma que no dejamos de ser hijos porque la regamos. Nuestros hijos no dejan de ser nuestros hijos cuando desobedecemos, cuando nos desobedecen, ¿verdad? Siguen siendo nuestros hijos. Les arrimamos tierrita, ¿verdad? Les castigamos quizás, les recordamos que están sufriendo lo que están sufriendo a consecuencia de su mal comportamiento, pero no dejan de ser nuestros hijos, ¿verdad? Y algunos padres hasta les dicen a sus hijos, ¿verdad? Ay, mi hijo, me va a doler más a mí que a ti. Los que ya somos padres sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? No nos duele más a nosotros que a ellos, les va a doler a ellos porque para eso lo estamos haciendo, para que les duela. Pero si nos duele en el corazón tener que castigarlos, si nos duele en el corazón tener que quitarles algo. Mi esposa era la que constantemente me tenía que recordar, no, les dijiste que los ibas a castigar y los tienes que castigar. Pero es que es mi princesa, la tienes que castigar. Si les dijiste que los ibas a castigar, tienes que castigarlos. Tienes que cumplir. ¿Sí? Y en ese caso sí dolía, ¿verdad? Pero el Espíritu da testimonio. En Gálatas capítulo 4 y el versículo 6 se nos dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, noten, Abba, Padre. Abba es un término de cariño, es un término cariñoso. Es como decir papi, como decir papito, es como decir daddy. ¿Sí? Y porque somos hijos de Él, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesús. Y ese Espíritu se refiere a Dios como Abba. Y nosotros podemos acercarnos a Él con esa misma confianza. ¿Sí? Con esa misma confianza que un bebé corre a los brazos de su padre. Con esa misma confianza que un niño todo sucio y enlodado y como venga, corre a los brazos de su padre porque sabe que su padre lo va a recibir, lo va a levantar,
lo va a sacudir, lo va a limpiar y va a poder seguir jugando con él. ¿Sí? Entonces tenemos ese espíritu. Noten el versículo 14 de primera de Juan 4, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo. Luego, ¿cómo lo llama ahí? El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Esto es muy importante, que reconozcamos que Jesús es ¿quién? El Salvador del mundo. ¿Por qué es importante que reconozcamos esto? Porque la misión principal de Jesús al venir a la tierra fue salvar a la humanidad. No fue venir a sanar toda enfermedad, no fue venir a alimentar a miles y miles de personas, no fue venir a liberar a gente poseída únicamente. Porque sí sanó a mucha gente, sí alimentó a millares de personas, sí liberó a mucha gente que estaba poseída por malos espíritus, ¿sí? Pero el propósito principal de su venida fue para salvar. Así es que a veces va a liberar, a veces va a sanar, a veces va a prosperar inclusive. Pero el propósito principal, la principal objetivo de Jesús es salvarnos, es salvar a los pecadores. ¿Sí? Desde el anuncio de que Jesús iba a nacer, ¿sí? Esto fue lo que se dijo en Mateo capítulo 1, versículo 21. María tendrá un hijo, le dijo el ángel a José, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué se va a llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús en hebreo es Yeshua. Ya, Jehová, Shua, salva o salvación. Jehová es salvación. Eso es lo que quiere decir Jesús. ¿Sí? Yeshua. En Lucas capítulo 2 y el versículo 11, cuando es anunciado su nacimiento a los pastores, ¿qué les dice? Hoy en la ciudad de David les ha nacido un ¿qué? Salvador, no dice sanador, libertador, etcétera, etcétera, prosperador, no dice eso, dice les ha nacido un Salvador que es ¿quién? Cristo el Señor. Desde bebé ya era el Salvador y era Cristo el Señor. No era como que tuvo que crecer y aprender y pasar por los terrible twos y luego pasar por la adolescencia y luego pasar por la rebeldía de la juventud y luego madurar y luego, ok, ahora ya que eres lo suficientemente maduro, ahora sí eres Cristo el Señor. Desde su nacimiento les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. En Lucas capítulo 19 y el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad entera. Y ese fue el propósito de que Jesús viniera a la tierra. ¿Sí? Y de nuevo, ¿sí? Esto es lo que Dios tenía en mente cuando envió a su Hijo. En Juan 3 y el versículo 17 se nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea que salvo. Se dan cuenta, estamos entendiendo, ¿sí? Que la misión más importante de Jesús y la preocupación más grande de Dios es salvar a la humanidad, no de todo lo que a veces buscamos ser salvados, sino de la condenación eterna en el infierno de la cual la humanidad era merecedora, ¿sí? Y de nuevo es necesario que recalquemos esto, porque como en los tiempos en los que Jesús anduvo en la tierra, aún ahora hay gente que busca a Jesús para que lo sane, que busca a Jesús para que lo prospere, que busca a Jesús para que le solucione todos los problemas que tiene habidos y por haber, aun cuando sean su propia culpa, que buscan a Jesús para que haga todo tipo de cosas por ellos. Y nada más mientras hace lo que quieren que haga, porque una vez que hace lo que quieren o necesitan que haga, ¿qué hacen? Se desaparecen. Señor, te prometo que si me sacas de esta, ahora sí. Y nos saca de esa. ¿Y qué hacemos? Una vez que ya estamos libres, ya como que
¿Sí? ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que sanó el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan que los sanó y les dijo, vayan al templo, hagan lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera? ¿Cuántos volvieron a darle las gracias? Les digo una cosa, la cosa sigue igual. La cosa sigue. Hay gente que busca a Jesús para todo tipo de cosas, menos para lo que en realidad necesitan, que ser salvos de sus pecados. Y es que sus pecados sean perdonados y puedan volverse a Dios por medio de Cristo y ser hechos hijos de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo 1, los versículos 15 al 17, noten. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Claro que Pablo podía decir eso porque todavía no nacía yo, ¿verdad? Pero después de que nací yo y crecí, le quité el título a Pablo. Así es que él vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16, pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén, a Él. ¿Sí? Porque nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que al creer en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Versículo 15 de primera de Juan 4 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Todo aquel que confiese. Que confiese. ¿Verdad? Se me está moviendo el ojo de vidrio, ¿ok? Así es que no se paniquen. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué quiere decir confesar? Confesar quiere decir reconocer, quiere decir profesar, quiere decir declarar. Y si en algún área de nuestra vida espiritual podemos hacer declaraciones que tengan validez, es la declaración de que Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Jesús es mi Señor y mi Salvador. Entonces todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él, lo que lo hace salvo. Romanos 10, versículos 9 y 10 nos dicen, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Se reconoce que Él es quien dijo ser, se profesa, que quiere decir que se habla de ello a todo aquel con el cual podemos tener contacto y abre sus oídos a nosotros. Eso es lo que es un profesor. Un profesor profesa su materia, enseña su materia, enseña su especialidad. Por eso se llama profesor, porque profesa saber o entender la materia que está enseñando. Nosotros debemos de entender y conocer la materia principal que debe llenar nuestra vida, que es ¿quién? Jesucristo. Y si es en nuestra vida quien dice ser, debemos profesarlo, confesarlo, reconocerlo, declararlo. En Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que haga, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Miren, mis hermanos y amigos, va a llegar el día en que todo mundo va a confesar que Jesús es el Señor. Creyentes e incrédulos, los que lo han recibido y los que no, se van a postrar delante de Él y van a declarar que Jesús es el Señor. Les digo una cosa, es mejor hacerlo aquí, ahora, ya. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el momento oportuno. Cuando ya sea forzado, no importa cuánto lo confiesen, no importa cuánto lo repitan, no importa cuánto lo reconozcan,
de nada va a servir. Una vez que pasamos al otro lado de la eternidad, nada puede salvarnos. Tiene que ser de este lado de la eternidad. Y Dios es tan bueno, su misericordia tan grande, su amor tan inmenso, que así como aquel ladrón que fue crucificado con Él, le dio hasta el último momento de su vida para que lo reconociera como Señor, está dispuesto a hacer lo mismo con todos y cada uno de nosotros. Pero les digo una cosa, ese hombre sabía que iba a morir. Sabía que iba a morir, sabía que estaba en sus últimas horas de vida. Ninguno de nosotros sabe cuándo ese momento va a llegar. Por eso es imperativo, y se los digo con pasión, es imperativo que hoy respondan al llamado de Dios en Cristo Jesús, a recibirlo como su Señor y Salvador, aceptar la salvación que solamente Él puede dar por ese amor tan grande que ha tenido para con nosotros. No va a pasar de otra cosa, de otra manera. Versículo 16 de 1 de Juan 4 sigue diciendo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. De nuevo, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17, y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de Jesús, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Noten, conforme se va perfeccionando el amor de Dios por medio de Cristo en nosotros, nuestra confianza para con Dios crece y se fortalece. Porque tenemos que llegar a la conclusión de que si Dios nos ha amado de la manera que la palabra de Dios dice que nos ama, entonces cuando llegue el día de Jesús, cuando llegue el día de juicio, no, escuchen esto, no tenemos nada de qué temer. Y si Dios decide que hoy es el día del juicio, yo no tengo ni el más mínimo temor de que llegue, porque me encuentro en Cristo Jesús. Y su amor me cubre, su amor me llena, su amor me ha estado perfeccionando y su amor me va a llevar al otro lado de la eternidad. Y estoy confiado en ello. Mi oración es que todos tengamos esa misma confianza. Y la única manera de que esa confianza se puede llegar a tener es cuando Dios perfecciona su amor en nosotros y podemos nosotros vivir de tal manera que ese amor se manifiesta a los demás. Y cuando nuestra vida está manifestando ese tipo de amor, entonces hay confianza en nuestro corazón en el día del juicio. Porque como Él es, dice ahí el versículo 17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si posicionalmente el Señor ya nos ve sentados en los lugares celestiales, ya pagó el precio, ya nadie tiene por qué pagar por su propio pecado, excepto si eso es lo que quiere hacer. Así es que si alguien se cree lo suficientemente bueno como para llegar delante de un Dios perfecto, justo, santo, y decirle, ¿sabes qué? Yo no necesitaba que Cristo muriera por mí, porque yo soy buena persona. No he matado a nadie, no he violado a nadie, no le he hecho ningún mal a nadie. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Por pequeña que sea. ¿Cómo se le llama a alguien que dice mentiras? ¿A veces has usado el nombre de Dios en vano? Por Dios, te juro que... Eso se llama blasfemia. ¿Cómo se le llama a alguien que blasfema contra Dios? Blasfemo. ¿Alguna vez te has robado algo? 3 uvas en el mercado para probarlas a ver si vas a comprar el resto. Y luego cuando decides comprarlas, no te llevas el paquete al que le agarraste las 3 uvas, te llevas otro al que nadie le agarra, al que tú crees que nadie le ha agarrado nada. ¿Cómo se le llama a alguien que roba, por pequeña que sea lo que... ¿Saben qué dice la Biblia? Que los mentirosos, los blasfemos y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. ¿Alguna vez has visto a alguien del sexo opuesto y lo has deseado en tu corazón? ¿Saben cómo se le llama eso? Adulterio. Y los adúlteros tampoco heredarán el reino de los cielos. Y Pablo les dice a los corintios,
Y esto eran algunos de ustedes, eran tiempo pasado algunos de ustedes. Pero Cristo ha venido a nuestro corazón, nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha preparado para el día del juicio. ¿Por qué? Por su amor. Y qué bueno que es única y exclusivamente por el amor que ha tenido para con nosotros. Porque merecedor, no, yo no soy merecedor de esa clase de gracia, de ese tipo de amor. Entonces en esto se perfecciona el amor. Nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 2:28, si se acuerdan, lo leímos hace unas cuantas semanas, dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Va a haber muchos que se van a alejar de Él avergonzados. Va a haber muchos, como dice en el libro del Apocalipsis, que van a pedir a las piedras que caigan sobre ellos y los salve de la ira del Dios que viene a juzgar a todo el mundo. Pero los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Él, no vamos a correr avergonzados, vamos a correr hacia sus brazos, confiados en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo permanecemos en Él? Noten el versículo 16 de nuevo, la segunda parte. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Se fijan la importancia del amor? Pero no del amor como el mundo profesa amor, del amor que la Biblia nos llama a tener para con los demás. No importa quiénes sean, no importa cuál haya sido su pecado. Les digo algo, no importa cuál sea su pecado, nosotros debemos amarlos porque Cristo los amó al grado de que entregó su vida por ellos. Y debemos insistirles, como si Dios a través de, por medio de nosotros mismos, como dice Pablo en Corintios, como si Dios por medio de nosotros mismos estuviera suplicándoles, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Versículo 18 de primera de Juan 4 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Quiero que entiendan esto. Cuando conocemos el amor de Dios, no hay ningún temor de lo que Dios nos haga, de lo que Dios permita que venga en nuestras vidas, de las pruebas que Dios deja que caigan sobre nosotros, de las aflicciones que a veces tenemos que pasar. No hay, porque sabemos que es por amor, no tenemos ningún temor de ello. Y esas pruebas, esas aflicciones, esas persecuciones, etcétera, nos hacen que nos aferremos más a Él, porque sabemos que es el lugar en donde podemos estar seguros. Sabemos que es el lugar en el cual vamos a recibir consuelo, fortaleza, amparo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no tenemos temor. Y tampoco tenemos temor de nuevo de lo que Él nos pudiera hacer. ¿Sí? Cuando estamos llenos de temor, cuando no sabemos, es porque el amor de Dios nos ha estado perfeccionando en nosotros. Permitamos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Versículo 19 dice, nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí vuelve, aquí cierra el círculo, ¿verdad? A Dios no lo ha visto nadie jamás. ¿Sí? Quiere que sepan eso, ¿ok? Y les dice, si no amas a tu hermano, lo tienes delante de ti, estás viendo su necesidad, estás viendo lo que necesita que hagas por él o ella. Si no lo puedes amar a él, que está delante de ti, que estás viendo lo que está sufriendo, ¿cómo puedes amar a un Dios que nunca has visto? ¿Cómo? Estás mintiendo. ¿Hay alguien a quien odias? ¿Hay alguien a quien aborreces? ¿Hay alguien a quien no le puedes perdonar la ofensa que te hizo? ¿Fue más grande la ofensa que él o ella te hizo a ti que la ofensa que tú has hecho a Dios? ¿Y cómo pagó Dios por esa ofensa que tú hiciste para con él? Entregando a su Hijo unigénito. Versículo 21, nosotros recibimos de él este mandamiento: el que ama a Dios,
ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mandamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, primera de Juan, capítulo 15, los versículos 9 al 17, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes: que se amen unos a otros. Este es el mandamiento de Dios para nosotros hoy: que nos amemos unos a otros. Amén.